Noticias. Rusia está en shock total. Las Fuerzas Armadas de Ucrania asestaron un golpe total el Kremlin jamás vio. Arden fábricas de aviones, detonaciones, caos y apagón. La venganza de las Fuerzas Armadas de Ucrania cubrió Rusia. Los Neptunos, Flamingos, Atacoms y Barsos penetraron tan profundo que los generales rusos perdieron la razón y la defensa antiaérea dispara contra los suyos. Y eso no es todo. Estados Unidos, la UE y Ucrania rompieron el plan de Trump. El ultimátum fue retirado. El plan de paz reescrito. Ginebra 2025 hizo estallar el sistema político. Impacto. Turquía pasó como una apisonadora sobre el Kremlin. Más de 600 rusos están bloqueados antes del golpe de trombosis. Moscú está histérica. Les saluda Ucrania hoy, Rinat Aslanov y los últimos acontecimientos. Todo está cambiando a la velocidad de la luz. La semana pasada, todos quedaron impactados por la filtración del plan de paz de Trump. El escándalo estalló como una cerilla. Los medios de comunicación se llenaron de titulares como Trump entrega a Ucrania, Crimea, Rusia y Donbass en alquiler. Fue una verdadera ruptura política. Incluso los miembros del Congreso de EU estaban atónitos. Escucharon sobre el documento por primera vez y el propio Trump, ahogado por la ola de odio, dio marcha atrás bruscamente y declaró que esa no era la versión final del documento. Dijo su rotundo no. Mientras tanto, los senadores estadounidenses, incluido el republicano Mike Rounds, declararon abiertamente que ese escandaloso plan no era creación de Trump ni producto de la administración estadounidense. Rounds contó que Marco Rubio se lo aseguró personalmente. Washington es intermediario y no el autor de los puntos absurdos. El plan de paz de Estados Unidos se está desmoronando. Zelensky y los líderes de la UE anuncian de inmediato que planean reescribirlo. Y así, el domingo 23 de noviembre, en Ginebra comenzó el maratón diplomático de las delegaciones ucraniana y estadounidense en la mesa de negociaciones. Zelensky anunció los primeros resultados. La delegación ucraniana trabaja en Ginebra en la búsqueda de soluciones viables para poner fin a la guerra, restablecer la paz y garantizar la seguridad a largo plazo. Ya hubo breves informes del equipo sobre los resultados de los primeros encuentros y conversaciones. Ahora existe la comprensión de que las propuestas estadounidenses pueden tener en cuenta una serie de elementos que se basan en la visión ucraniana y que son de importancia crítica para los intereses nacionales de Ucrania. Pero la declaración más resonante la hizo el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustam Umerov. Él informó que la versión actualizada del plan de paz estadounidense ya está casi en la recta final. La versión actual del documento, aunque se encuentra en la etapa final de aprobación, ya refleja la mayoría de las prioridades clave de Ucrania. Valoramos mucho la interacción constructiva con Estados Unidos y su atención cuidadosa a nuestras observaciones, lo que permite avanzar en el proceso conjunto. Esperamos más avances a lo largo del día. Y entonces, de repente, un rayo cayó de la nada. Estados Unidos realmente escuchó a Ucrania. Tras las conversaciones de Ginebra del 23 de noviembre, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció que Washington haría varios ajustes al plan de paz. Calificó la reunión de Ginebra como quizás la más productiva de todo el periodo. Contamos con una muy buena versión de trabajo que ya se ha creado a partir de las propuestas de todas las partes relevantes implicadas en este proceso, y ahora hemos podido abordar algunas de estas cuestiones. Por punto. Y creo que hemos logrado avances importantes. Rubio aclaró que los equipos están trabajando sobre las propuestas que ya han sido presentadas a Ucrania y a Estados Unidos, y que ahora la tarea es maximizar las diferencias y acercarse a un plan que sea aceptable para todos. Por eso estamos trabajando en ellas, realizando algunos cambios con la esperanza de reducir aún más las discrepancias y acercarnos a algo que sea aceptable tanto para Ucrania como, evidentemente, para Estados Unidos. Resumamos las negociaciones en Suiza. Según los expertos, fue un día muy exitoso para Ucrania. La delegación ucraniana pudo finalmente respirar con alivio tras la conclusión de las negociaciones. Como fue Rubio quien lideró y no Witkoff, Ucrania recibió dos cosas importantes de Estados Unidos. El ultimátum de Trump respecto a la fecha límite del jueves se ha levantado y todos los puntos más odiosos del plan Witkoff-Vance-Dmitriev han sido eliminados. Rubio aceptó asumir el plan contrario de los aliados europeos más Canadá y Ucrania. Las conversaciones de Ginebra fueron un paso adelante, pero aún quedan cuestiones importantes, enfatizó el presidente finlandés Alexander Stubb. Acojo con satisfacción los avances logrados durante las reuniones entre los Estados Unidos y Ucrania en Ginebra.
Las negociaciones fueron un paso adelante, pero todavía quedan cuestiones importantes por resolver. Cualquier decisión que sea competencia de la UE o de la OTAN será discutida y adoptada por los miembros de la UE y de la OTAN por separado. ¿Qué sigue? Ahora Rubio debe presentar todo este paquete actualizado a Trump y Trump aprobará una versión intermedia del plan. Y luego será él quien presione a Zelensky. Las cuestiones sobre el Donbass, Trump las discutirá solo cara a cara y allí la presión será máxima. Mientras tanto, los europeos han propuesto enmiendas radicales. Eliminar el punto sobre la reducción de las Fuerzas Armadas de Ucrania, devolver a Ucrania la central nuclear de Zaporizhia, garantizar el paso sin obstáculos por el Dnieper en la presa de Kayovka y devolver la lengua de arena de Kimburn. El resto de las cuestiones territoriales se tratarán después del alto el fuego. Pero lo más duro está por venir. Cuando Trump y Zelensky den luz verde al plan actualizado, comenzará la verdadera batalla. Habrá que vendérselo al Kremlin. Y nos guste Trump o no, probablemente solo él sea capaz de llevar este documento a Putin e intentar obligar a Rusia a aceptarlo. ¿Cómo lo hará? Eso ya será un dolor de cabeza para Trump y nadie puede ayudarlo en eso. Combinación de palo y zanahoria, la pelota volverá a estar del lado de Trump. Por ahora, recordemos cómo se desarrolló toda esta tormenta en torno al plan de paz de Trump. El plan de paz de Trump o de Witkoff-Dmitriev será discutido por Volodymyr Zelensky con Donald Trump ya la próxima semana, informa Sky News. La víspera, el presidente ucraniano mantuvo una urgente conversación telefónica con Keir Starmer, Emmanuel Macron y Friedrich Merz. Según informan los medios, el último de ellos reorganizó toda su agenda solo para esta llamada. Pero tras las consultas, Zelensky publicó un breve resumen en la red. Estamos trabajando en el documento que preparó la parte estadounidense. Debe ser un plan que garantice una paz real y digna. Se está coordinando estrechamente para que se adopten las posiciones fundamentales. Coordinamos los siguientes pasos y acordamos que el equipo trabajará conjuntamente a ciertos niveles. Mientras tanto, según informó Bloomberg, la UE y en consecuencia Ucrania rechazan los puntos clave del plan estadounidense ruso, diciendo que los líderes europeos están de acuerdo. La reducción del ejército es un absurdo. Además, el punto de partida para las negociaciones territoriales debe ser precisamente la línea de frente actual y no el deseo de Rusia. La situación en torno al llamado plan de paz se está acelerando rápidamente desde el otro lado del océano. Dicen que Estados Unidos quiere que se firme un acuerdo marco con Zelensky antes del 27 de noviembre, justo para el Día de Acción de Gracias. De lo contrario, según informan los informantes, los estadounidenses dejarán de compartir información de inteligencia e incluso de suministrar armas que los europeos compran en Estados Unidos con su propio dinero. Las propuestas anunciadas, como señalan los expertos, son en realidad un plan de rendición. Y los destinos de miles de ucranianos intentan ser puestos sobre la mesa festiva como si fueran un pavo. Esto es una capitulación total. Esto me recuerda al siglo XVIII. Catalina II, cosacos del registro, reducción del ejército, armamento, disminución del alcance, más precisamente el rechazo al armamento de largo alcance. Nos están devolviendo a los tiempos anteriores, a la invasión a gran escala, y además nos imponen una enorme cantidad de restricciones de las que ni siquiera sabemos aún, porque hay muchísimos puntos discutidos a puerta cerrada. Con tales restricciones simplemente podrían devolvernos a Yanukovych y decirnos acéptenlo en la esfera política que se postule porque su país es democrático. Deben impulsar los temas del idioma ruso, la iglesia y todo lo demás. ¿Quieren convertirnos en esclavos y en pequeños rusos? Es curioso que no está del todo claro quién y cuánto pagará a los afectados por la invasión a gran escala. Supuestamente, los estadounidenses llegaron a un acuerdo con los rusos de que se destinarán 100.000 millones de los activos rusos congelados para la reconstrucción. Además, la mitad de esa suma la recibirán los Estados Unidos. Otros 100.000 millones deben ser asignados por los europeos. Y el resto de los activos congelados se invertirá en un fondo de inversión estadounidense-ruso para proyectos conjuntos. Y eso no es todo. Garantías de seguridad. Se están considerando por un periodo de 10 años. Y Estados Unidos ha especificado su posible participación en caso de un nuevo ataque contra Ucrania. De hecho, reconocen los analistas, esto es el Memorándum de Budapest 2.0. En su momento, renunciamos a las armas nucleares no para que ahora intenten engañarnos. Estas 36 horas son pánico a bordo. Es un intento de acorralar a la única democracia que está luchando.
y mostrar que la democracia es débil, que la democracia es para tontos y perdedores, que la democracia no tiene importancia. Lo único que importa es el dinero, el asesinato y la plata. Y luego, además, todo eso se perdona. Veamos cómo quedará esto registrado en las páginas de la historia y si después se podrán construir coaliciones en torno a esto, defendiendo su liderazgo. Mientras tanto, la portavoz de la Casa Blanca declaró que el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania apoyó la mayoría de los 28 puntos, a lo que Rustem Umerov publicó una refutación en las redes sociales. Escribe que viajó al otro lado del océano solo para organizar reuniones preparatorias para un futuro diálogo. Los estadounidenses, aprovechando el escándalo de corrupción en Ucrania, están ejerciendo una presión increíble sobre Bankova. Esto fue confirmado, de hecho, por Volodymyr Zelensky en su discurso vespertino a la nación la víspera. Ucrania puede encontrarse entre dos riesgos: o la pérdida de la dignidad o la pérdida de un socio clave, o los 28 puntos muy duros o un invierno muy duro. Los riesgos más graves y lejanos: una vida sin libertad, sin dignidad y para que creamos en quien ya ha atacado 2 veces. Esperarán una respuesta de nosotros, aunque en realidad ya la he dado. Desde el Kremlin observan todo este alboroto frotándose las manos. Allí, en las mejores tradiciones de la maquinaria de la KGB, emiten declaraciones contradictorias y fingen que no tienen nada que ver. Mientras tanto, el Reino Unido y Francia juegan a anticiparse. Los socios occidentales ya se están preparando para desplegar sus tropas en Ucrania. Los detalles a continuación en el reportaje. El Reino Unido y Francia están preparando a sus tropas para un posible despliegue en Ucrania. Y todo esto ocurre precisamente en el momento en que Estados Unidos impulsa su propio plan de paz. Un documento de 28 puntos, donde uno de los elementos clave exige directamente: no debe haber tropas de la OTAN en el territorio de Ucrania. Nosotros, los europeos, siempre hemos apoyado una paz sólida y justa y damos la bienvenida a cualquier esfuerzo para lograrla. Por supuesto, para que cualquier plan funcione, se necesitan tanto a los ucranianos como a los europeos. Así que esto es completamente claro. También debemos entender que en esta guerra hay un agresor y una víctima. Por eso no hemos oído hablar de ninguna concesión por parte de Rusia. Quiero decir, si Rusia realmente quisiera la paz, podría haber aceptado un alto el fuego incondicional hace ya algún tiempo. En este momento volvemos a ver bombardeos contra civiles. El Reino Unido, según informa Bloomberg, ya ha identificado unidades militares específicas que pueden ser enviadas rápidamente a Ucrania. El ministro de Defensa, John Gilley, declaró que Londres ha actualizado los planes para enviar tropas a Ucrania como parte de una coalición de países dispuestos, en la que participan unas 30 naciones lideradas por el Reino Unido y Francia. Hemos realizado labores de reconocimiento en Ucrania, por lo que sabemos qué unidades se utilizarán, cómo desplegarlas y qué tareas pueden llevar a cabo. Los planes se coordinarán con otros miembros de la coalición según las necesidades de Ucrania en el marco de cualquier acuerdo de paz. De hecho, Londres está formando la estructura del futuro despliegue, el mismo que debería entrar en vigor inmediatamente después de un posible acuerdo de paz. Reino Unido ya está destinando más de 100 millones de libras para estos fines, lo que equivale a unos 130 millones de dólares. Ese dinero se utilizará para los gastos iniciales del envío de tropas. Se mantienen contactos constantes entre Ucrania y sus socios respecto a las necesidades y la situación. Este es uno de los canales a través de los cuales, es decir, a nivel del Ministerio de Asuntos Exteriores, a nivel de varios organismos y diferentes grupos de coordinación creados entre Ucrania y sus socios, se transmite esta información, las evaluaciones ucranianas. Por otro lado, los socios tienen contactos directos con las organizaciones de la sociedad civil en Ucrania, a través de organizaciones donantes, a través de una serie de contactos de embajadas y, en consecuencia, reciben evaluaciones también desde el terreno, de las regiones, de las provincias, de los alcaldes, de los gobiernos locales, de los activistas locales, sobre la situación que ocurre y las necesidades. El tercer aspecto es que trabajan los servicios de inteligencia y los centros analíticos. Por lo tanto, se puede afirmar con total certeza y absoluta responsabilidad que los socios comprenden perfectamente la situación y las necesidades existentes. Los planes incluyen el despliegue de contingentes lejos de la línea del frente y la continuación de la formación de las unidades ucranianas tanto en el Reino Unido como directamente en Ucrania.
Tras la firma del acuerdo de paz, en Kiev deberá comenzar a funcionar un centro de coordinación bajo la dirección de un oficial británico de 2 estrellas. Sus tareas incluyen la logística, el armamento, la formación, la recuperación de las fuerzas terrestres ucranianas, así como garantizar la seguridad aérea necesaria para reanudar el tráfico aéreo internacional. Un bloque aparte es la ampliación del grupo naval del Mar Negro de Turquía, Rumanía y Bulgaria. Desminado, seguridad de las rutas marítimas y restauración de las exportaciones por mar. Estos elementos, según el Plan de Londres, deben convertirse en clave para el periodo de posguerra. Si se produce el despliegue en el continente, los trenes británicos estarán ubicados lejos de la zona. En cuanto al enfrentamiento, evidentemente se trata del oeste de Ucrania, donde ahora mismo, según mi información, sabemos que hay un número bastante grande de instructores militares estadounidenses que, entre otras cosas, entrenan en logística y otros aspectos. En consecuencia, también se trata de instructores. Por lo tanto, esperar que en caso de que comience un proceso de paz haya tropas extranjeras en la línea de enfrentamiento, por ahora no tiene sentido en absoluto. Es decir, se trata de lo que ya está ocurriendo actualmente. Solo es bastante posible hablar de reemplazar, por ejemplo, a los instructores estadounidenses, a los militares estadounidenses, por militares británicos. Precisamente ahora, Ucrania y sus socios europeos se enfrentan a una elección difícil. Por un lado, está la necesidad de garantizar garantías de seguridad confiables y mantener la estabilidad después de un posible acuerdo. Por otro lado, existe el riesgo de salirse del marco del plan estadounidense, lo que podría provocar una nueva ola de presión por parte de Rusia, o incluso socavar por completo la propia arquitectura del futuro tratado de paz. Las fuerzas de defensa de Ucrania organizaron un verdadero espectáculo de fuegos artificiales contra los objetivos estratégicos del agresor ruso. Los lanzadores de misiles, la artillería, las fuerzas especiales, las tropas costeras de misiles y los drones de ataque con BARS y misiles Neptuno destruyeron una serie de objetivos clave en la Federación Rusa. En el video, una auténtica discoteca apocalíptica en la región de Krasnodar. En la región de Krasnodar ardía tanto que incluso los funcionarios locales empezaron a entrar en pánico. Informaron que fue uno de los ataques más masivos de todo el tiempo. El alcalde de Novorossiysk confirmó daños en varios edificios de apartamentos y casas particulares, mientras que el Ministerio de Defensa ruso, como de costumbre, contó el cuento de que derribaron 249 drones. Y lo más importante, la defensa antiaérea rusa volvió a acertar justo contra los suyos. ¿Cómo es que vuela de esta manera tan increíblemente rápida y fluida? ¡Put! Estoy grabando. Aló, África. No estoy grabando. Y todavía sigue volando. Taganrog también fue alcanzada por el fuego esta noche. El ataque al gigante de reparación de aviones, el tanque que lleva el nombre de Bariev, y a la fábrica de drones Atlant Aero, convirtió el área en un frente de incendio continuo. Probablemente los rusos perdieron su laboratorio volador único con arma láser, el avión A-60. Solo tenían 2 de esos. Esperamos la confirmación oficial, pero la magnitud de los incendios habla por sí sola. Arde tanto que, Dios no lo quiera, el resplandor parece como si fuera después de una explosión nuclear. En las imágenes se ve el incendio dentro del hangar en Taganrog. Allí, según datos preliminares, se encontraba un bombardero estratégico Tu-95M-S que estaba siendo modernizado. La Federación Rusa destinó $270 millones para modernizar 6 de estos aviones. Uno de ellos fue votado negativamente. Please, speak up and share your thoughts with us. We are truly eager to hear what you have to say, as your perspective is highly valued.
La aviación, la terminal petrolera de Shishkaris y las refinerías de Novorossiysk y Tuapse fueron atacadas, brazos de carga de petróleo y un lanzador S-400 dañados. En Erefia todo está estable. La defensa antiaérea funciona contra los propios rusos y, como siempre, esto se logra de una manera que garantiza una exactitud y fiabilidad excepcionales, asegurando que cada detalle sea meticulosamente considerado y ejecutado con la máxima atención. La implementación de procesos rigurosos y la utilización de tecnología avanzada permiten alcanzar un nivel de precisión sumamente elevado, minimizando cualquier margen de error y proporcionando resultados consistentes y de confianza en todo momento. ¡Oh, joder, qué demonios! No hay ningún pánico. Los militares rusos huyen de su propia defensa antiaérea. Ellos salieron corriendo. Son militares. Ahora mismo probablemente estaban en el malecón. En fin, ahí están los militares. Ahora mismo estaban en el malecón, literalmente salieron corriendo de ahí. Rusia rápidamente se hunde en la oscuridad y el frío. Cada golpe contra Ucrania ahora se le devuelve de manera simétrica y aún más dolorosa. Y si antes los ucranianos atacaban principalmente con drones, ahora están utilizando sus propios misiles de largo alcance, Flamingo y Neptuno. Los ATACMS estadounidenses también funcionan como dioses. Los militares rusos han experimentado en carne propia lo que es el armamento moderno. Y esta tendencia no hace más que ganar impulso. Los drones ucranianos de largo alcance están dejando sin luz al Donbass ocupado. En resumen, carguen los teléfonos. Parece que han decidido cortarnos la luz en todas partes. Ya he perdido la cuenta después de más de 30. Y los misiles alados ucranianos están deteniendo la venta de petróleo ruso en el puerto de Novorossiysk. El complejo militar industrial ucraniano se está desarrollando rápidamente y Kiev está aumentando sus capacidades para atacar profundamente territorio ruso. Oh, vamos, madre. ¿Una vez? Bueno. Ulich, mira. ¿Dónde hemos acabado? ¡Qué viaje! Sí, claro. Esto es Belgorod. Aquí, en resumen, no hay electricidad en ningún lugar de Belgorod. El único argumento en cualquier negociación o acuerdo con el agresor es un poderoso ejército ucraniano y la producción propia a gran escala de medios de ataque de largo alcance. Para poder llevar esta guerra a una situación de estancamiento, es necesario aprender no solo a repeler los ataques del enemigo en el frente, sino también a suprimir su logística y su aviación. Por eso fue necesario, y ya ni siquiera hablo de la necesidad de atacar las empresas del complejo militar industrial y el sistema energético de Rusia. Para atacar objetivos militares de los ocupantes en los territorios ocupados, así como en las regiones fronterizas de Rusia, se utilizan principalmente drones de largo alcance y drones de ataque. Bars, Polyanitia, Pekla, FP-1, FP-2 y Lyuty. Los volúmenes de producción de drones de ataque en Ucrania son tales que Rusia, incluida Moscú, es visitada casi a diario por cientos de drones. Ciudades como Moscú y Leningrado, que están más protegidas por los sistemas de defensa antiaérea de la Federación Rusa, podrían empezar a ser alcanzadas cada noche. Gvard podría llegar hasta allí, y considero que esto debe ocurrir de manera sistemática. Además de los drones, Ucrania ha establecido la producción de sus propios misiles de crucero. Se trata del Neptuno de largo alcance, con un alcance aumentado de hasta 1000 kilómetros y una ojiva de aproximadamente 260 kilogramos. Y por supuesto, el Flamingo, con un alcance de hasta 3000 kilómetros y una ojiva de 1000 kilogramos. Normalmente la ojiva de un misil moderno de crucero es de 450, pero como máximo 500 kilogramos. Por regla general, casi todos los misiles tienen 450 kilogramos.
¿Qué aporta una ojiva de 1 tonelada de peso? Al impactar en un objetivo, por ejemplo, en una instalación industrial, 2 de estos misiles la dejan completamente fuera de servicio al menos durante 1 año. Es decir, allí quedará un cráter de unos 20 metros de diámetro. De vez en cuando, en los ataques contra objetivos militares, se emplean armas de los aliados occidentales de Ucrania, misiles Storm Shadow británicos y franceses, así como misiles Atacamas estadounidenses que fueron utilizados para atacar al SU el otro día, alrededor de Voronezh. Chicos, nos están bombardeando y nos están bombardeando. Últimamente, las instalaciones de infraestructura energética rusas están cada vez más bajo la mira de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al cortar el suministro eléctrico a los ucranianos, Putin condena a los rusos al bloqueo. Teniendo en cuenta las características climáticas de la Federación de Rusia y las características tácticas y técnicas de los medios, derrotas del lado ucraniano, a la Federación Rusa le espera un invierno duro, tanto literal como figurativamente. En primer lugar, se trata de las centrales termoeléctricas y otras instalaciones de producción que mantienen la vida en las grandes ciudades rusas. Las fuerzas de defensa actúan preciso no solo en retaguardia, sino también en frente. Los ocupantes hierven en caldero de guerra. -3 pelotones en un día. En Pokrovsk, rusos fracasaron estrepitosamente. La ciudad resistió. En el sur, la ofensiva de los ocupantes se desmoronó por completo. Y en la dirección de Kupiansk, las Fuerzas Armadas de Ucrania avanzaron. Además, un helicóptero enemigo Mi-8-. Parte de la región ocupada de Donetsk quedó sumida en la oscuridad total. Esto paralizó a las tropas rusas. A continuación, lo que está ocurriendo en el frente y a su alrededor en este momento. En las últimas 24 horas, 3 pelotones fueron eliminados y más de un pelotón resultó herido. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania dio detalles sobre los combates por Pokrovsk. Así, las fuerzas de defensa destruyeron exactamente a 60 asaltantes rusos que, en la niebla, intentaban avanzar hacia el centro de la ciudad y consolidarse allí. Otras 23 personas resultaron heridas. Como resultado, el intento de irrupción de los ocupantes fracasó. Al mismo tiempo, el enemigo por ahora mantiene las posiciones antiguas a las que había llegado varios días antes. Según el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, actualmente se están llevando a cabo acciones de búsqueda y asalto. Y toda la ciudad, de hecho, sigue siendo una zona gris. El enemigo que entró por las afueras del sur de Pokrovsk ya ha establecido allí una determinada cabeza de puente. La cabeza de puente ya está siendo abastecida logísticamente. En consecuencia, la zona gris es muy grande, probablemente hoy en día constituye la mayor parte de la ciudad, aunque las líneas en las afueras del norte de la ciudad, en la parte norte de Pokrovsk, hoy están siendo defendidas en particular por nuestros paracaidistas. Otra dirección que aparece regularmente en los informes militares es la de Kupiansk. A pesar del informe de Gerasimov sobre el cerco de unos 5.000 militares ucranianos allí, nuestro mando desmiente esta información, informando por el contrario sobre éxitos y avances de las fuerzas de defensa. Hoy aún no se ha logrado expulsar al enemigo más allá de los límites de Kupiansk. Sin embargo, las acciones de contraataque que hoy demuestran las fuerzas de defensa, este es un movimiento progresivo, no se trata de operaciones de contraofensiva bruscas, sino precisamente de acciones de contraataque. Sin embargo, esto lleva a que nuestras fuerzas de defensa logren recuperar algunas posiciones tácticas que se habían perdido hace varias semanas o incluso meses, precisamente en la propia ciudad de Kupiansk. Los rusos también se han activado en el sur de nuestro país. La dirección de Zaporilla, de donde el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania tomaba reservas para Pokrovsk, durante varias semanas trajo noticias bastante preocupantes. Sin embargo, ahora se ha logrado estabilizar la situación. La ofensiva activa que, según declararon hace una semana, ya no tiene lugar. Ahora estamos llevando a cabo ataques y utilizando medios de fuego contra las reservas. Es especialmente importante que ahora hayan comenzado a destruir la vía férrea que abastece a estos grupos. La situación en Zaporilla, según los analistas, sigue siendo complicada. El enemigo continúa concentrando fuerzas y cerca del embalse de Kayovka, grupos de sabotaje penetran en las aldeas controladas por Ucrania. Sin embargo, estos ataques fracasan una y otra vez.
Los rusos nuevamente no lograron tomar Stepnogorsk, ni siquiera los edificios de varios pisos en la parte sur del asentamiento. Solo una parte de las casas está bajo control del enemigo. La presión adicional sobre Stepnogorsk la generan los intentos del enemigo de abrirse paso por la carretera hacia Grigorovka. Al norte de las casas de campo costeras hay una gran zona abierta, por lo que los rusos ni siquiera intentan afianzarse allí y, asumiendo un gran riesgo para sí mismos, corren un poco más al norte, donde hay un edificio y al menos alguna línea de trincheras. Pero al avanzar en campo abierto, el enemigo, gracias a nuestra artillería, sufre allí pérdidas colosales, por lo que a los ocupantes ya no se les entrega equipo y los envían al asalto exclusivamente a pie. Al mismo tiempo, las fuerzas de defensa logran actuar no solo en la línea del frente, sino también en la retaguardia profunda de la Federación Rusa. El día pasado, en particular, estuvo marcado por un caso sin precedentes. Las fuerzas de operaciones especiales derribaron un helicóptero militar ruso Mi-8 directamente sobre territorio ruso utilizando un dron de largo alcance. Como señalaron en el departamento, esto abre una nueva etapa en la guerra con posibilidades para las Fuerzas Armadas de Ucrania nunca vistas antes. El caso es que antes los helicópteros en el aire, antes los ucranianos atacaban usando drones FPV convencionales con un alcance máximo de varias decenas de kilómetros y ojivas de 1,5 kilómetros. En este caso, vemos que no fue necesario hacer chocar el dron directamente con el helicóptero precisamente gracias a la potente carga explosiva. Pero por otro lado, como pueden ver, esto ocurre a otra altitud, a la que posiblemente los FPV convencionales tampoco llegarían. Y lo que es muy importante, como según dicen algunas fuentes, aunque aún hay que confirmarlo, esto ocurre a una distancia muy grande. Es decir, en este caso se trata de la región de Rostov, en la zona de Kutenikovo. ¿Y qué es Kutenikovo? Bueno, en realidad está a 200 kilómetros de la línea de contacto. También sufrieron las zonas ocupadas. Parte de la región de Donetsk quedó sumida en un apagón total, lo que paralizó parcialmente el control de las tropas rusas. Entre más de una decena de ataques exitosos, cabe destacar las explosiones en Dokuchaevsk. Los analistas aún discuten si el resplandor nocturno fue resultado de un impacto en la central eléctrica o en un depósito de municiones. Sea lo que sea, en ambos casos es un golpe en última instancia a la logística, porque si se destruye una subestación, el grupo pierde suministro eléctrico. Si el ataque es contra un depósito de municiones, el grupo pierde proyectiles. Esto es importante para el grupo que está avanzando ahora en Donetsk, es decir, como mínimo, esto frena su potencial ofensivo. Al mismo tiempo, los combatientes en el terreno confirman esta información, en particular, debido al aumento de los ataques contra la logística rusa en Donetsk. Los destacamentos de asalto se quedaron sin un suministro constante de reservas y armamento y perdieron el ritmo de avance en ese mismo Pokrovsk. Urgente. Un golpe por la espalda. Erdogan se negó a dejar entrar en Estambul a un avión ruso. Según informan los medios rusos, más de 600 turistas rusos quedaron bloqueados en un crucero frente a las costas de Turquía. Al barco no se le concedió permiso para entrar en el puerto de Estambul. Hoy es 20 de noviembre y llevamos 2 días aquí, no nos dejan entrar al puerto. Hay más de 600 personas aproximadamente. En el crucero hay residentes del Krai de Krasnodar, de las regiones de Moscú y de Leningrado. Todos ellos compraron un crucero de 2 semanas con paradas en Mármaris, Antalya, Bodrum e Izmir por 260.000 rublos. Este es el primer crucero internacional ruso que realiza viajes a Turquía, Egipto, Georgia y otros países. El barco tiene capacidad para 1.328 pasajeros. Llegó a Galataport, pero no recibió el permiso de las autoridades turcas. El crucero se vio obligado a permanecer anclado. Y esto es, en cierto modo, una respuesta de Turquía a las acciones provocadoras de la propia Rusia. Así, anteriormente se dio una situación similar con el ferry Seabridge, que debía convertirse en el primer ferry de carga y pasajeros entre Trabzon y Sochi en 14 años. Al llegar a Sochi el 8 de noviembre, tuvo que permanecer más de 2 días en las aguas del Mar Negro esperando la decisión del puerto, pero nunca recibió permiso para atracar. El ferry, con 20 pasajeros a bordo, se vio obligado a regresar a Turquía.
El gobernador del Krai de Krasnodar explicó entonces la negativa, diciendo que Sochi no estaba preparado para recibir este tipo de embarcaciones. En la administración fronteriza del FSB, la FSU y la aduana de Sochi declararon que en las condiciones actuales el lanzamiento de la conexión de ferry entre Rusia y Turquía es técnicamente imposible. Y los propagandistas, por supuesto, inventaron de inmediato miles de razones increíbles para justificar por qué el barco turco fue retenido. Sin embargo, tal explicación, al parecer, no les ayudó. La llegada de un ferry desde Turquía a Sochi, desde el punto de vista de la seguridad, realmente parece muy ambigua. Y el asunto, por supuesto, no son los pasajeros, sino los vehículos que transporta el barco. Todos recuerdan de qué manera llegó a Rusia el explosivo, con el que los servicios especiales ucranianos organizaron el atentado en el puente de Crimea. Este no es el primer indicio claro del deterioro de las relaciones entre Rusia y Turquía. Erdogan asesta un duro golpe al petróleo ruso. Turquía ha rechazado la importación de petróleo de Rusia. Las estadísticas del Centro de Índices de Precios del país muestran que la semana pasada, por primera vez desde enero de 2025, no se importó crudo ruso a Turquía. Al mismo tiempo, en los últimos 30 días, los suministros de oro negro desde Rusia al mercado turco han caído aproximadamente un 20%. Los expertos creen que esto está relacionado con la visita de Erdogan a Washington a finales de septiembre. Recientemente también ha surgido información de que las principales refinerías del país están cambiando masivamente al petróleo no ruso tras las duras sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea en el Reino Unido contra el sector energético del Kremlin. Turquía ahora intenta diversificar sus suministros para evitar los riesgos asociados con el comercio de materias primas que financian la guerra rusa contra Ucrania. Según información de Reuters, una de las mayores refinerías del país, Sakar, pertenece a una empresa azerbaiyana. Recientemente adquirió 4 cargamentos de crudo de Irak, Kazajistán y otros productores. Pero eso no es todo. Gazprom también se ha visto afectado. Un giro brusco de Ankara. Occidente se sorprendió. Rusia podría perder su último gran mercado europeo de gas en Turquía. Así, Ankara podría satisfacer más de la mitad de sus necesidades de gas para finales de 2028, aumentando la producción y las importaciones desde Estados Unidos. Ahora Turquía tiene varias opciones. Producción propia, gas por gasoducto desde Azerbaiyán y un número cada vez mayor de terminales de GNL. De este modo, el país ya no depende del gas ruso. Esta situación le da a Turquía una buena posición negociadora, permitiéndole exigir una reducción del precio del gas ruso, ya que Rusia no tiene mercados alternativos para estos volúmenes. No solo Turquía está asestando un duro golpe a la Federación Rusa. La Casa Blanca está lista para asestar un golpe a la industria petrolera rusa comparable a una catástrofe económica. Mientras tanto, la Unión Europea está preparando su propio paquete de sanciones finales contra la flota en la sombra de la Federación Rusa. Vean todos los detalles. Estados Unidos y Europa preparan un nuevo golpe de sanciones contra la Federación Rusa. A los europeos se les puede dar un gran y merecido reconocimiento por proponer, en mi opinión, iniciativas realmente de calidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al líder de la mayoría republicana en el Senado a intensificar el trabajo sobre un proyecto de ley bipartidista para nuevas sanciones contra Rusia. Si queremos llevar a Putin a la mesa de negociaciones, ningún plan de 28 o de 12 puntos funcionará a menos que Putin crea que continuaremos con nuestro apoyo militar a Ucrania y que perseguiremos a quienes compran petróleo ruso barato. Según el coautor del proyecto de ley, Lindsey Graham, Donald Trump firmó el proyecto de ley, introduciendo en él enmiendas según las cuales la decisión final sobre su aplicación y levantamiento queda exclusivamente en manos del presidente de Estados Unidos. Se trata de las llamadas sanciones draconianas, con enormes aranceles para los países que compran petróleo a la Federación Rusa. En 1910, cuanto a la llamada flota en la sombra, hay cosas que los europeos pueden hacer con esta flota, ya que gran parte de esto ocurre en zonas mucho más cercanas a ellos. Paralelamente, Europa se ha activado en la lucha contra la flota en la sombra rusa. Alemania, Francia y Polonia propusieron a la UE nuevas medidas contra la creciente flota en la sombra de Rusia que permite a Putin comerciar petróleo tranquilamente por todo el mundo. Los rusos han aprendido a eludir las actuales restricciones sancionadoras en relación con la flota de petroleros en la sombra. Por cierto, la Federación Rusa ha reunido una flota de petroleros en la sombra tan grande que ahora representa aproximadamente el 20% de todos los petroleros del mundo en el planeta Tierra.
Es decir, según estimaciones preliminares, ahora se trata de unos 1,000 petroleros. Las medidas propuestas no suponen un trabajo puntual con buques individuales, sino sanciones contra las empresas que los registran, aseguran y prestan servicios logísticos, en particular en los países europeos. Y en el marco del análisis de su documentación, entender dónde en realidad qué buque es y quién presta servicio a estos propiamente dichos buques de la flota de petroleros en la sombra, lo que por supuesto ayudará en primer lugar a verificarlos de manera mucho más eficaz que antes y en consecuencia a imponerles las máximas sanciones. Es decir, impedir que el petróleo y los productos petrolíferos rusos lleguen a los mercados europeos. Según Bloomberg, en el contexto de las sanciones contra Lukoil y Rosneft, el precio del crudo ruso Urals ha caído a su nivel más bajo en los últimos 2 años y medio. Su precio actual es de $36.61 por barril. Las futuras restricciones asestarán un golpe extremadamente doloroso a la vaca petrolera de Putin. ¿Y ustedes qué opinan sobre los últimos acontecimientos? Escriban opinión, comentarios, denle like, infórmense. Esto es solo el comienzo.